Bueno, doctor Carlos Arturo Jaramillo, hoy a través de Solo Nota hacemos el análisis nacional. Estamos en la picota pública a nivel internacional. Todos los medios de comunicación tienen la mirada fija en Colombia frente a lo que está sucediendo entre los más amigos y cercanos colaboradores del doctor Gustavo Petro con respecto a las denuncias, a las chuzadas y lo que ha hecho el ex embajador de Venezuela, Armando Benedetti, frente a esas denuncias que hace sobre los dineros que entraron en la campaña de Gustavo Petro, la arremetida del canciller Álvaro Leiva contra el ex embajador Armando Benedetti, que le dice drogadicto, todas las chuzadas, y todo esto despierta una serie de investigaciones en contra del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ve la situación? Bueno, lo de la chuzada es una cosa que en cualquier gobierno hay que rechazar. Solamente los jueces de la República están autorizados legalmente para hacer interceptaciones cuando se tengan indicios suficientes de que una persona forma parte de una red delictiva y en consecuencia se le hace seguimiento. Pero aquí hay varias cosas graves. Es que la interceptación se haga en el Palacio de Nariño, en las narices del presidente. La mano derecha del presidente. Que pongan unas empleadas, que son unas señoras que simplemente hacen aseo, oficios varios, etcétera, en un polígrafo sin autorización, que en este es el momento de que nadie da razón de quién autorizó y que además el escándalo se da por una maleta con plata. Entonces, eso le salpicó al presidente en su cara. Y ahorita va a decir Petro que no conocía a Benedetti, ni que ese es un meme que hay por ahí. Pero lo interesante de esto, desde el punto de vista político, Nelson, es la implosión interna. Porque los grandes escuderos del presidente los han sacado. Se le fue Bolívar a aspirar a la presidencia. Mire que a Bolívar ya ni le dan casi prensa. Es un precandidato. Le sacan a Roy Barreras. Lo sacan por la puerta de atrás. Por la tarde de atrás. Sacan a Benedetti. Y no hubo cómo defenderlo. Sacan la mano derecha del presidente. Entonces lo que hay es un problema interno, lo que llaman implosión. ¿Por qué resulta involucrado el embajador de Venezuela, el doctor Benedetti? Porque la señora como que trabajó para las dos a la vez y que pidió autorización para trabajar de la otra. Pero lo que a mí me interesa analizar, Nelson, es esa implosión interna. Mire, los ministros de la mermelada, que fueron los liberales, los conservadores, que lo sacaron también, ya empezaron a hablar. Ya empezaron a decir de la dificultad que hay al interior del gobierno para tener coherencia. De la dificultad que hay, porque hay un problema de carácter psicológico, mental. Todos se creen jefes, todos se creen ganadores y todos se creen con autoridad. Y lo que menos hay en este momento es autoridad. Lo que menos hay es liderazgo. Mire, hoy no hay un segundo en el gobierno de Petro. Desaparecieron los segundos. Por eso a Petro hay cambio de ministros lo ha perjudicado enormemente. Claro, porque además llevarse al ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura y el ministro de Salud, el ministro de... Y además nombró ministros, discúlpeme, con muy bajo perfil. Por eso. Con muy bajo perfil. Mire, ayer, por ejemplo, me extrañaba que decía el ministro de Hacienda que en los próximos 6 meses no se podía tomar ninguna decisión en materia de hidrocarburos, porque es que hay un problema muy serio, es que no tenemos unos 7 años de reservas, y si no hacemos exploración, y si no aprovechamos la bonanza de 78, 79, 80 horas el barril de petróleo para vender, y con esa misma plata poder financiar la transición energética, vamos a quedar en la olla. Mire, la semana pasada una gran noticia. China, que es uno de los grandes explotadores de carbón mineral, acaba de invertir 15 billones de pesos en tecnología para explotar rápidamente el carbón y hacer la transición energética. El problema es que aquí Petro dijo, nos paramos en el freno ya y ni un atado más, pues, ni un kilo más. Y ahí es donde el hombre se equivoca, al ministro ya le salió al pario, venga, no resistimos esto si no tenemos esa plata, ¿cierto? Además, porque es que, yo no sé, Nelson, si usted está en condiciones de cambiar su carro mañana por un carro híbrido o eléctrico.
Entonces creen que todos los colombianos que tienen un carro son ricos. Ah, bueno, la gasolina subió hoy 600 pesos. Por eso, pero eso voy, Carlos Arturo. la gasolina subió 600 pesos, pero como no le sube sino a los ricos según el gobierno. Los pobres no montan en bus, ni tienen carro, ni tienen moto, ¿cierto? Claro que hay un meme también por ahí muy bueno. Y yo no sé la gente por qué jode tanto con la alza de la gasolina si yo le echo 10.000 pesos a la moto diario. Pero es más o menos como esa es como la reflexión. Pero es un gobierno sin norte. Es un gobierno que... Mire, ayer hicieron el oso, hermano, ayer hicieron el oso en la ONU. Votaron en contra de la comunidad palestina, la delegación, cuando la instrucción era votar a favor, y después tuvieron que sacar un comunicado que no, que Colombia sí está a favor de Palestina. Pues sí, ¿para qué un comunicado si ya votaron en contra, hermano? Lo que vale es el voto. Sí. O sea, es un gobierno sin coherencia, sin estructura de poder. Lo envío a usted, Nelson, a tal parte para que haga esta vuelta así y así y así, que es la instrucción del gobierno. Tengo entendido que las embajadas en el mundo están manga por hombro. Por eso, pero volvamos al cuento. Hubo un presidente de Estados Unidos que lo tumbaron por un caso similar al que le está pasando a... Total. Y el gobierno de Uribe tambaleó también y le metieron mucha gente a la cárcel. Todavía hay algunos, sí. Hace poquito salió la del DAS. Entonces, ¿en qué va a parar esa situación? Usted que maneja los temas jurídicos. En que eso lo tiene que asumir con responsabilidad la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema de Justicia y los tribunales. Al fiscal le quedan como 6, 8 meses. Son suficientes para que asuma con la legalidad. Llega otro y cambia las reglas. Es que no es una chuzada por una chuzada, Nelson. Es la libertad de los seres humanos. Es la democracia. Implicada las fuerzas militares. Que es que entonces mañana usted resulta chuzado porque sí. Alguien opositor le dice que usted es miembro de las guerrillas o de las BACRIN o de los paramilitares y por ese solo hecho, porque alguien dijo te van a chuzar, entonces tu libertad, tu familia, todo se va a ver al traste. Entonces lo que hay que preservar es la libertad de los seres humanos. Lo que hay que preservar es que el Estado no puede involucrarse sino con pruebas en la vida privada de las personas. Mire, la sentencia de Carlos Gaviria Díaz sobre la dosis personal de la droga fue una sentencia que se analizó en el mundo entero en los tribunales constitucionales, no por la dosis personal, que era un tema principal para Colombia, pero accesorio para otros países. Es por el análisis que hace Carlos Gaviria y la Corte sobre la libertad del hombre, en los términos de Singer, para decir el hombre tiene que preservar su libertad, y antes por el contrario, al Estado hay que arrebatarle el hombre, para que el hombre vuelva a tener libertad de expresión, el hombre pueda tener libertad de oficio, libertad de acceso a los cargos públicos. Pero si su libertad, desde una oficina del Palacio de Nariño a una simple empleada doméstica, o sea, si le pasa, puede ser la empleada doméstica de la jefe de gabinete, pero es una empleada doméstica. Entonces mañana... Pero ¿cree usted que el gobierno Petro está tambaleando? Tiene el problema del hijo, que está procesado. Total. Está el problema del presidente del Congreso, Roy Barrera, que era el escudero número 1 a nivel nacional, el segundo en mando. Se le retira a Bolívar, sin llevar siquiera 5 meses de haberse elegido con una votación más o menos alta. El embajador de Venezuela, el cambio de ministros, de superministros que tenía, pero no está y ahora este problema. Pero no hablemos de que está tambaleando Nelson, hablemos de que el péndulo se devolvió. Y por eso, por eso el consejo para los colombianos que ya reconocen el error de haber votado por Petro es decirle al gobierno hay que derrotarlo electoralmente el 29 de octubre. Hay que ganar las regionales, alcaldías, gobernaciones, diputaciones, consejos, comunas, para que haya una gran fuerza de base que le permita... No crea, los alcaldes elegidos, diputados y todo el mundo se le arrodillan al Estado, al gobierno. Lo decía Álvaro Gómez. Sí, claro, acuerde de los lentejos de que hablaba Laureano. Pero el tema no es ese, el tema es el proceso de reflexión que hay en los colombianos hoy. Los colombianos ya entendieron, o ya entendimos, que votar por un mal gobierno es muy complejo. ¿Qué le pasó a los empresarios? Creyeron que con la elección de Petro eso no era con ellos. Inclusive hubo grandes empresarios que apoyaron a Petro. Hoy están arrepentidos porque dijeron,
Esto sí es con nosotros. La economía se fue al piso. No hay... Mire, Se están yendo los empresarios. Ayer anunciaron que 4 grandes petroleras de Colombia por la... Es que lo peor que puede haber es la incertidumbre. Mire, en el mundo entero, los países que han generado procesos de desarrollo como Filipinas, en muy poco tiempo, ¿cierto? Los países nórdicos, lo primero que ellos establecen es seguridad jurídica. La seguridad jurídica es el principal instrumento de la inversión. Cuando hay inestabilidad jurídica que se genera es porque un gobierno llega a cambiar todo ya mañana porque yo dije lo cambio, ¿cierto? Sin reflexión. Inmediatamente la inversión extranjera se va. El éxito de un Estado está en retener esos capitales de golondrina para seguir generando productividad y empleo. La reforma laboral propuesta por Petro de entrada acaba con 450.000 a 600.000 empleos directos, y acaba por lo menos con 1 millón de empleos indirectos. Con esa reforma. Y sigue insistiendo en la reforma. Pero van a haber unas marchas apoyando la reforma laboral y van a salir las centrales obreras. Entonces, pero van a salir otras marchas ya más grandes todavía. Hombre, es que es muy diciente que los profesores de la Universidad Nacional, que son donde tuvo el nicho Petro durante más de 20 años, salgan a decirle, ojo, ¿cómo que yo porque soy doctor? Es que una cosa, un doctorado no es... O sea, recuerden que hay pregrado, especialización, magíster, PhD y doctorado. Y yo me la paso estudiando 40 años de mi vida para ganarme 10, 15 millones de pesos, que es un salario muy respetable para un profesor universitario, y sale a ganarse 2 millones de pesos. La reforma de la salud, los médicos. Y hay un punto que hicieron énfasis que me pareció muy interesante. Una persona se gana más de 3 salarios mínimos. Lo obligan a cotizar 3 salarios en Colpensión y el resto en un fondo privado. Ah, mi pensión está partida en 2. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona que esté a punto de pensionarse. La reforma laboral tiene unos niveles de cosas que no apuntan. Un gran empresario que quiera montar una empresa en Colombia hoy dice, yo no voy hasta que eso no pase, porque es que yo no... Es que la gente dice, sí, un salario mínimo es poco, 1.160.000 pesos. Pero cuando todo el mundo trabaja. Claro, pero cuando usted tiene 50, 100, 200 obreros y que a usted la nómina le vale 300, 400 millones al año y que usted tiene que vender para ganarse esos 400 millones para solo pagar nómina, otro gallo canta. Otro gallo. ¿Qué pasa con...? Lo que te quiero rematar es esto. Sí. La seguridad jurídica es lo que no hay en Colombia, porque estamos en la incertidumbre con este gobierno. Y la incertidumbre trae caos, trae pobreza, trae hambre. ¿Por qué? Porque no hay una clase empresarial fuerte que salga a responder por eso. Los congresistas están totalmente divididos, no saben dónde estar ubicados. Y Francia Márquez, después de meter tanto la pata, de esos viajes, de esos gastos, y montando el helicóptero y luego yendo al África, en donde esa plata le ha podido invertir acá en Colombia, mire, con un presidente y una vicepresidenta totalmente equivocados. Me contaba un amigo del pacto histórico, somos muy amigos y conversamos y hablamos de política en general con frecuencia. Me decía, mire, Francia Márquez se convirtió en el principal dolor de cabeza para el presidente. Es un dolor de cabeza terrible, porque es que... Pero la manda a viajar. Es preferible, váyase, no esté aquí 20 días, 15 días, 8 días. Las grandes crisis generan grandes líderes. Ustedes recuerdan cuando el apogeo en el 2006, 2005, de la guerrilla en Colombia, que ya había los paros, aquí a la oficina no podía venir, cerraban la vía aquí a las 6 de la tarde. Y aparece Álvaro Uribe, que era un hombre un poco conocido en Antioquia, pero no en el país, y se convierte en un gran líder nacional. En este momento no se le agarraron, que en muy poco tiempo, porque es que los medios de comunicación permiten eso, hoy la tecnología, salga un gran líder en Colombia. Dice que Zapateiro. Puede serlo. Pero era también temeroso por ser... Puede serlo, pero yo no pondría nombre todavía porque es que tiene que reunir una serie de cualidades. Pero que sale un líder antes de diciembre, va a salir. Va a salir un hombre importante, un empresario, que reúna a los empresarios colombianos, o un gran intelectual, o un profesor universitario, o un hombre que diga, venga señores, esto no es así. Esto no es así y va a... Mire simplemente lo que está pasando con las encuestas en Medellín, con Quintero y con Federico Gutiérrez, donde Federico Gutiérrez le lleva más de 30 puntos de ventaja al de Quintero, a candidato
que es un joven también muy interesante. ¿Por qué? Porque ese péndulo se devolvió, muchachos, pues, y es lo que hay que encontrar a la gente, el péndulo de ese socialismo del siglo XXI, de Petro. Obviamente había un momento histórico muy difícil después de pandemia, Duque no fue el mejor de los presidentes y el terreno estaba abonado y Petro gana, pero el péndulo de Petro se está devolviendo porque el país ya entendió que se equivocó. Un mensaje para la gente que va a votar ahora en octubre. La conciencia y que miren bien quiénes son los candidatos, que no compren y vendan votos, que piensen en las ciudades. Ya la gente también entendió que un mal alcalde, y la Virginia lo ha vivido, Nelson, un mal alcalde acaba con un pueblo en 4 años, un mal gobernante acaba en 4 años con un departamento, un mal presidente, mire, en 8 meses acaba con un país. O sea que es muy importante mirar por quién se va a votar en esa responsabilidad ética y social que tenemos los seres humanos, que nuestra gran arma es la cédula de ciudadanía para hacer que el país se transforme. Ese es el gran. Doctor Carlos Arturo, muchas gracias. Muy buen análisis.